En el año 2023, en Florida, Estados Unidos, los vecinos de un edificio de apartamentos se despertaron sobresaltados con una discusión. Una joven venezolana que vivía en el lugar, llamada Diana, estaba pidiendo ayuda para ella y su compañera de piso, además de la hija de esta. Una persona las había atacado con un arma blanca, pero para cuando los oficiales llegaron ya era tarde y no pudieron salvar la vida de la mujer ni de su hija. Y así comenzó uno de los casos que más ha impactado al estado en los últimos años. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Alejandra y Mariana Cabrejo. Acompáñenme a ver todos los detalles. Paula Alejandra Cabrejo Molina nació en Colombia y llegó a Estados Unidos en el año 2022, como tantas otras personas dejando atrás su país con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Una vez instalada en las afueras de Tampa, en el estado de Florida, Alejandra comenzó a reconstruir su vida desde cero. Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer trabajadora, decidida y optimista, además de estar muy convencida de que necesitaba mucho esfuerzo y que ese era el camino para salir adelante. Esa misma perseverancia procuraba transmitirle día a día a sus hijas. La mayor se llamaba Mariana y era una adolescente con un gran talento para la ilustración, a la que también le apasionaba el canto y el baile. Con ella mantuvo un vínculo muy estrecho y como hermana mayor siempre estaba pendiente de la más pequeña. La menor veía con frecuencia a su padre, que vivía en Estados Unidos, y compartía la crianza con él. Por ese motivo este hombre y Alejandra mantenían contacto de manera habitual. Con el paso de los meses, la mujer comenzó a integrarse a la comunidad colombiana en Tampa, uniéndose a varios grupos de apoyo. En estos lugares se encontró contención y nuevas amistades. También en esa misma época comenzó a guardar dinero para abrir su propio negocio y consiguió un empleo en un estadio de la ciudad. Fue allí donde conoció a un hombre llamado Jean-Pierre Ojeda Salazar. Nacido y criado en Perú y 10 años mayor que Alejandra, Jean-Pierre trabajaba en el estadio. Además de establecerse en Florida, había prestado servicio en la Fuerza Aérea de su país y era padre de un niño de 8 años, producto de una relación que ya había terminado. Aunque gran parte de su familia permanecía en Perú, su hermano, de nombre Gabriel, estaba radicado en Maryland. Según se sabe, la infancia de Jean-Pierre estuvo marcada por un entorno extremadamente difícil. Sus padres mantenían una relación conflictiva y las discusiones eran frecuentes. Además, el padre padecía de graves problemas de alcoholismo y consumo de drogas, episodios que desembocaban en situaciones de violencia dentro del hogar. El hombre no solamente agredía a su esposa, sino también a sus hijos. Sea como sea, con el contacto diario, Alejandra y Jean-Pierre comenzaron una amistad que pronto se transformó en una relación sentimental, y parecía, al menos en principio, avanzar con normalidad. Así, a finales de 2023, Alejandra se mudó a otro apartamento, uno ubicado en un segundo piso en un tranquilo vecindario de Tampa. Allí esperaba comenzar una nueva etapa con sus 2 hijas, con Jean-Pierre y con una amiga de confianza llamada Diana, con quien mantenía una estrecha amistad desde hacía años. Cabe recalcar que Diana era originaria de Venezuela. Así las cosas, todo parecía indicar que ese terminaría convirtiéndose en un hogar lleno de alegrías. Además, había otro motivo para celebrar. Su hija Mariana se había graduado de la escuela secundaria. Era la recompensa para todos los sacrificios que Alejandra había hecho por ella. Sin embargo, con el paso de los meses, la relación entre la mujer y Jean-Pierre comenzó a mostrar grietas. Siempre estaban peleando, el vínculo parecía roto y realmente parecía que ellos no estaban en la misma página. Con este contexto llegamos al 25 de noviembre de 2023. Era día sábado y la expareja de Alejandra pasó a dejarle algo de comida y llevarse a su hija pequeña para ocuparse de ella el fin de semana. Jean-Pierre, sin embargo, no tomaba estas visitas nada bien. Parecía molesto siempre que este hombre llegaba. Él no entendía que él y Alejandra siempre iban a tener un vínculo, específicamente por su hija. Además de eso, ya estaba molesto por otro motivo. Una amiga de Alejandra también los había visitado ese día para ayudarle a la mujer con unas solicitudes de empleo. Luego de esa pequeña discusión que tuvieron, Alejandra decidió salir con su amiga para comer y no le avisó exactamente a Jean-Pierre a dónde iría. A partir de ese momento comenzaron a intercambiar mensajes de forma constante,
y la discusión escaló rápidamente. Él le exigía saber en dónde estaba, mientras que ella le pedía que la dejara en paz y le reprochaba su actitud. Jean-Pierre intentó calmar la situación y le pidió disculpas, pero el intercambio de mensajes continuó durante varias horas. De hecho, cuando regresó a la vivienda, Alejandra prefirió irse a dormir a la habitación de Diana. Alejandra anoche durmió conmigo porque estaba peleando con este chico. Inclusive cerraron la puerta con llave, y durante la madrugada Jean-Pierre llamó en 2 ocasiones, pero ella le pidió que se retirara. Ya por la mañana del domingo 26, alrededor de las 8, las 2 amigas se levantaron. Alejandra comenzó a prepararse para ir a trabajar, y Jean-Pierre volvió a tratar de hablar con ella, pero no quería verlo. Eso sí, él era muy insistente. Fue entonces que en ese momento el hombre decidió dirigirse a su habitación. Segundos después, Diana se sobresaltó al escuchar una fuerte discusión. Escuchamos unos gritos fuertes de Alejandra. Alejandra le exigía a Jean-Pierre que la respetara. A continuación oyó que se abría un cajón, y en cuestión de instantes los gritos se volvieron desesperados, rompiendo la tranquilidad del vecindario. Alarmadas, Diana y Mariana corrieron hacia la habitación para saber qué estaba ocurriendo, pero al abrir la puerta se encontraron con una escena devastadora. Alejandra yacía en el suelo herida mientras Jean-Pierre continuaba atacándola. Y Jean-Pierre la estaba apuñalando en la cama. Mariana reaccionó de inmediato y le gritó que se detuviera y comenzó a auxiliar a su madre. Pero antes de que pudiera hacer algo, Jean-Pierre se abalanzó sobre ella y comenzó a agredirla con un arma blanca. Comprendiendo que no tenía forma de detenerlo y aterrada por su propia vida, Diana, la amiga, salió corriendo de la vivienda para pedir ayuda y llamar a la policía. Detrás de ella escuchó a Jean-Pierre gritándole que regresara, pero ella no hizo caso y siguió corriendo mientras bajaba las escaleras a toda prisa. En uno de los últimos escalones tropezó, se lastimó el tobillo y pensó que no iba a poder salir del lugar, pero aún así logró continuar. Temía que el hombre estuviera justo detrás de ella y la alcanzara, así que siguió corriendo con todas sus fuerzas. Jean-Pierre, entretanto, se asomó a la puerta del apartamento exigiéndole a gritos que regresara, pero ella le respondió que no lo haría. Desesperada, buscó refugio y finalmente llamó al número de emergencias. Las primeras patrullas y los servicios de emergencia llegaron a la escena apenas unos minutos después, faltando 5 minutos para las 9 de la mañana. Los agentes recorrieron metódicamente cada habitación, cada armario y cada lugar, pero fue completamente inútil porque Jean-Pierre ya se había ido. En el interior los esperaba una escena aterradora. Alejandra estaba en el suelo sin signos vitales. Su hija Mariana, eso sí, aunque estaba gravemente herida, aún estaba con vida. Junto a ella se encontró el arma que presuntamente había usado Jean-Pierre. Los vecinos, alertados por los gritos, comenzaron a congregarse en la vivienda, y los paramédicos hicieron todo lo posible para estabilizar a la adolescente y la trasladaron a un hospital cercano. Pero a pesar de todos los esfuerzos, al final Mariana terminó falleciendo por las heridas. Tenía tan solo 14 años. La escena quedó inmediatamente bajo resguardo policial, mientras los investigadores comenzaban las primeras pericias para reconstruir lo ocurrido. La noticia comenzó a difundirse también rápidamente y los primeros equipos de prensa llegaron al lugar. La conmoción entre los vecinos era absoluta. Rodeados por cámaras y micrófonos, los agentes intentaron responder las primeras preguntas a los periodistas, que buscaban entender qué había ocurrido. El reportaje no tardó en cruzar las fronteras y evidentemente llegó a Colombia. Las autoridades estadounidenses también informaron que la hija menor de Alejandra, de 5 años, quedó temporalmente bajo la protección de los servicios de infancia. Así, a miles de kilómetros, los familiares de Alejandra en Colombia recibieron la llamada oficial que confirmó la tragedia. El impacto fue muy duro, y al dolor de la pérdida se sumó el desafío de no saber cómo repatriar los cuerpos de madre e hija, ya que había muchas dificultades económicas y administrativas. Unas horas después se informó que la hija menor de Alejandra iba a quedar al cuidado de su padre. Así las cosas, las investigaciones siguieron y los primeros informes forenses permitieron dimensionar la brutalidad del ataque. Alejandra había recibido 18 heridas, la mayoría concentradas en la cabeza y en el cuello. Mariana presentaba 4, muy profundas en el pecho y la espalda. La conmoción evidentemente golpeó con fuerza a la comunidad latinoamericana de Tampa. La directora del grupo de apoyo al que Alejandra pertenecía recordó que cuando recibió las noticias se sintió devastada. Entre familiares, amigos y compatriotas el sentimiento era el mismo: exigir justicia para la madre y su hija.
Además de eso, también varios familiares viajaron desde Colombia para poder entender qué estaba sucediendo y exigir que la investigación hiciera que Jean-Pierre respondiera por sus actos. Entre tanto, las autoridades lograron reconstruir que tras abandonar la vivienda, Jean-Pierre había emprendido la fuga a bordo de un automóvil sedán de color blanco. Sin embargo, más adelante lo había dejado abandonado, así que de inmediato se desplegó un operativo para localizarlo. La búsqueda se prolongó demasiado y un día después del crimen, un grupo especializado de alguaciles ubicó al hombre a más de 1.500 kilómetros en la vivienda de su hermano en Maryland. Allí quedó detenido sin que se reportaran incidentes y fue trasladado para enfrentar a la justicia. En ese contexto, el hombre fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. A la par, la policía aseguró que continuaría acompañando a los familiares de Alejandra durante el proceso. Paradójicamente, muchos de ellos se enteraron de los avances del caso y de la situación de Jean-Pierre a través de los medios de comunicación y la prensa local y además las redes sociales, ya que la policía realmente no estaba hablando con ellos y ellos simple y sencillamente estaban recibiendo la información que trascendía al público. En medio de la incertidumbre, también comenzaron a preguntarse qué ocurriría con el caso si Jean-Pierre fuese deportado a Perú. Según explicaron entonces, de producirse ese escenario, podría ser procesado por un crimen de género, una figura penal que contempla sanciones especialmente severas. Sin embargo, el hecho de que este hombre fuese trasladado a aquel país no era la única preocupación de la familia, porque si bien la captura significó para ellos cierto alivio, no resolvía los problemas más urgentes, pues ellos estaban tratando de ver qué hacían con los cuerpos de madre e hija. Ya en los primeros días de diciembre, Jean-Pierre compareció ante un juez. Durante la audiencia se le negó la libertad bajo fianza, al considerar que representaba un peligro para la sociedad. Entre los argumentos expuestos, el magistrado destacó que una persona capaz de atacar a otra y poder huir de esa manera no debía recuperar su libertad mientras avanzaba el proceso. Fuera de los tribunales, el dolor seguía muy presente, y esa misma semana la comunidad colombiana de Tampa organizó un emotivo homenaje en memoria de Alejandra y Mariana. Decenas de familiares, amigos y vecinos vestidos de blanco se reunieron en una iglesia de la ciudad para recordarlas y acompañar a quienes intentaban sobrellevar la tragedia. La ceremonia fue impulsada por la responsable del grupo de apoyo de inmigrantes al que Alejandra perteneció desde que llegó a Estados Unidos. En cuanto a los cuerpos de Alejandra y Mariana, considerando que no trascendieron detalles de su destino final, todo indica que la familia optó por manejar este aspecto de manera privada. Finalmente, tras más de 2 años de espera, en junio de 2026, el caso llegó a juicio. Durante la primera jornada, la fiscalía sostuvo que Jean-Pierre había atacado a Alejandra por temor a que ella pusiera fin definitivo a la relación. Según la acusación, durante aproximadamente 12 horas antes del crimen, este le envió mensajes de manera casi ininterrumpida suplicándole que hablaran y que no lo abandonara. Pero sus intentos, como ya sabemos, no fueron correspondidos, y estos rechazos hicieron que él se fuera enfureciendo cada vez más. La jornada inicial también estuvo marcada por el testimonio de Diana, la única testigo presencial de los hechos. Con la ayuda de un intérprete de español, ella reconstruyó ante el jurado los instantes previos como posteriores al crimen. Su relato estuvo cargado de emoción y revivió minuto a minuto la secuencia. Según explicó, en un primer momento creyó que Jean-Pierre estaba golpeando a su amiga. Mientras tanto, desde la mesa de la defensa, Jean-Pierre siguió todo el proceso con unos auriculares que le hacían la traducción al español. Eso sí, durante todo el tiempo que estuvo hablando, Diana evitó cruzar la mirada con él. Con el avance del juicio también llegó el turno de los familiares. Uno de ellos describió a las víctimas ante el jurado como 2 seres humanos maravillosos e irreemplazables. Finalmente llegó el turno de Jean-Pierre, quien reconoció haber sido el autor del ataque. No obstante, su defensa argumentó que aunque se trataba de un hecho profundamente lamentable, todo había surgido como una discusión que había escalado y perdido el control. This was a very sad domestic argument that very quickly escalated to a point beyond any control. Una vez concluida la etapa probatoria, la fiscalía centró buena parte de sus alegatos en el sufrimiento que habían padecido madre e hija durante el ataque. Sostuvieron que ambas estuvieron plenamente conscientes de lo que estaba ocurriendo. Y en el caso de Mariana, la fiscal recordó que cuando llegaron los primeros agentes aún respiraba y tenía signos vitales. Además afirmó que la adolescente había presenciado en primera fila el sufrimiento de su madre. Gran parte del caso se basó en el testimonio de un médico forense.
Con esos argumentos y luego de insistir en que el ataque había sido atroz y cruel, la fiscalía solicitó que Jean-Pierre fuera condenado a la pena máxima previsible en la ley de Florida, la pena capital, o sea, la pena de muerte. La defensa, por su parte, no negó la brutalidad del crimen ni discutió que las circunstancias permitieran solicitar esa pena. Sin embargo, se pidió al jurado que optara por la cadena perpetua, argumentando que Jean-Pierre pasaría su vida en prisión y que eso ya era un castigo suficiente. Como parte de esta estrategia, mandaron a llamar a declarar al hermano del hombre. Visiblemente emocionado, el hombre relató el ambiente de maltrato físico y psicológico en el cual ambos habían crecido. También contó que desde la detención de su hermano había mantenido contacto constante con él, y en sus propias palabras, a pesar de lo ocurrido, seguía pensando que era su hermano y no pensaba abandonarlo. En cuanto a Jean-Pierre, decidió no volver a declarar en el juicio. Así las cosas, poco antes de la medianoche del 11 de junio, después de más de 9 horas de deliberación, el jurado encontró a Jean-Pierre culpable de todos los cargos. Días después, el mismo jurado no logró reunir los 8 votos necesarios para la pena capital, y en consecuencia el juez lo condenó a 2 cadenas perpetuas sin posibilidades de libertad condicional, una por cada asesinato. El hombre no reaccionó cuando le dieron su sentencia, estuvo mirando al jurado y sentado encorvado. Luego finalmente fue trasladado a prisión y posteriormente la prensa informó que su defensa había presentado una moción para que se celebrara un nuevo juicio. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy lamentable, que pues se perdieron la vida de una madre y de su hija, pero que tiene una condena. Lamentablemente el jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre la pena capital de Jean-Pierre, pero al final de cuentas el hombre pasará hasta el último de sus días en prisión. Eso sí, se logró lo que quería su defensa. Y también pues como ya vimos, ellos van a poner, o bueno, ya pusieron una apelación para volver a repetir el juicio, una cosa que realmente no veo muy viable. Al final de cuentas, una madre y su hija, 2 mujeres llenas de ilusiones, que habían viajado a otro país para buscar un futuro mejor y que al final terminaron encontrando a una persona que les quitó la vida. Como repetimos, un caso verdaderamente lamentable, y una pequeña que perdió a su hermana mayor y también a su madre. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.